El estudio de los fenómenos ondulatorios es una parte muy importante de la física y dentro de todas las ciencias naturales, pues es una cuestión que es cotidiana, se ve en todas partes. Las ondas son una forma de transmisión de energía que podemos ver todos los días, en el sonido, en la radio, en los celulares, en cualquier parte podemos observar ondas. Cuando juegan los niños en el patio con las cuerdas, en el mar, en los lagos, en todas partes estamos observando ondas. Por esa cuestión es importante entender qué es una onda, entender cómo se comporta, entender cómo transmite esa energía y cómo afecta el funcionamiento de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro. Es una parte muy importante dentro de esta unidad que estamos viendo. Bueno, vamos a definir entonces qué es una onda. Una onda la podemos entender como una perturbación o como una vibración. Ambos conceptos, vibración y perturbación, van a implicar el transporte o la transferencia o la propagación de algún tipo de energía en el espacio o tal vez no. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Podemos definir entonces o concluir entonces que una onda es una perturbación o una vibración en la cual se propaga algún tipo de energía en un medio material o no. Ahora miramos los ejemplos particulares o los dos tipos de ondas que se van a definir a partir de esa particularidad, es decir, a partir de la posibilidad o la necesidad de la existencia de un medio material o no. Esto vamos a ver entonces los diferentes tipos de ondas que existen. Podemos identificar entonces el primer tipo de onda, que son las ondas mecánicas. Esas ondas se caracterizan porque necesitan de un medio de propagación. Ese medio de propagación puede ser un sólido, un líquido o un gas. Eso hablando pues en términos de nuestro sistema físico cercano, que es las condiciones de la Tierra, de nuestro planeta. En otros lugares del universo, las ondas mecánicas se pueden propagar en un medio diferente, en un estado diferente de la materia, el plasma, etcétera, demás existentes. Vemos entonces los dos ejemplos. En un sólido puede ser las ondas en una cuerda, pueden ser las ondas en una cuerda, como vemos acá. En un líquido podemos ver el ejemplo más particular, que son las ondas en el agua, como las olas del mar. Y en un gas podemos ver el ejemplo de las ondas en el aire, como lo es el sonido. Cualquier tipo de sonido es un tipo de onda que se transmite en el aire, que es un gas compuesto por diferentes sustancias. El otro tipo de ondas son las ondas electromagnéticas. Estas ondas se caracterizan porque no requieren un medio de propagación, no necesitan un medio de propagación, es decir, se pueden propagar en el vacío. Estas ondas se van a propagar en el vacío debido a la acción de los campos eléctricos y magnéticos. Son un tipo de ondas muy particulares y son relativamente difíciles o complicadas pues de comprender rápidamente. Entonces vamos a revisar qué es lo que es bien una onda electromagnética a partir de los ejemplos más comunes que tenemos. Vamos a mirar entonces estas dos imágenes. La primera es esta, vamos a mirarla bien. Aquí tenemos las ondas electromagnéticas a las cuales está sometido nuestro planeta, nosotros, todos los seres vivientes, todos los átomos, absolutamente todo el universo está sometido a un tipo particular o a unas ondas electromagnéticas. Vamos a ver aquí las que más han estudiado y las que más utilizamos nosotros. Entonces vamos a tener, primero miremos la onda de radio. La onda de radio es una onda que tiene una longitud de 10 a la 3 metros, por ejemplo, ¿cierto? Las microondas que son utilizadas pues en la cocina, por un ejemplo rápido, tienen una longitud de 10 a la menos 2 metros. La luz infrarroja, los rayos infrarrojos tienen una longitud de onda 10 a la menos 5. La comparación pues podemos ver que sería la punta de una aguja, el tamaño. La luz visible la podemos comparar, su longitud de onda la podemos comparar con el tamaño de los protozoarios o de los protozoos, que es una longitud de 0.5 por 10 a la menos 6. La luz ultravioleta la podemos comparar su longitud de onda con el tamaño de las moléculas. Recordemos que las moléculas son uniones de átomos mediante fuerzas eléctricas. Entonces podemos ver que la longitud de onda de las ultravioletas es de 10 a la menos 8 metros. Los rayos, los rayos X tienen una longitud de onda de 10 a la menos 10, es decir, del tamaño más o menos de lo que es un átomo, que tenemos que particularizar, decir que este modelo que hay acá
Es un modelo que no corresponde a lo que la ciencia reconoce como un átomo actualmente. Más adelante en la unidad de química analizaremos esta concepción de átomo. Por último tenemos los rayos gamma, que tienen una longitud de onda muy pequeña comparado con los rayos, con el radio por ejemplo, con las ondas de radio. Una longitud de onda de 10 a la menos 12 metros. Eso quiere decir que más o menos su longitud de onda mide, o lo que se cree pues que el tamaño de un átomo, de un núcleo atómico, perdón. Bueno, con respecto a la frecuencia, más adelante vamos a analizar lo que es la frecuencia y lo que es la longitud, pero les puedo adelantar por ahora que la frecuencia de las ondas de radio equivale a 10 a la 4 Hz. Un hertz es 1 sobre segundo. Ahorita analizamos bien la parte matemática. La frecuencia de las ondas de las microondas es 10 a las 8 Hz. Las ondas infrarrojas corresponden a 10 a la 12 Hz. La luz visible 10 a la 15 Hz. Los rayos ultravioleta, Alejandro ultravioleta 10 a la 16. Los rayos X equivalen a 10 a la 18 Hz. Y los rayos gamma de 10 a la 20. Podemos ver entonces que hay una relación inversamente proporcional entre la longitud de onda, y lo que es, entre la longitud de onda y lo que es la frecuencia. Y esa explicación la vamos a dar más adelante con el análisis matemático. Vamos a ver entonces que la longitud de onda del radio es la más grande de todas, 10 a la 3, pero corresponde a la frecuencia más baja, que es 10 a la 4 Hz. Y al contrario, los rayos gamma tienen una longitud de onda de 10 a la menos 12, pero su frecuencia es la más alta, que es 10 a la 20. La frecuencia va a tener una relación estrecha con la energía, y eso se ve aquí en la última parte de la imagen, acá en esta parte. Vemos que la temperatura de los objetos a los cuales la radiación o las ondas que están chocando, vemos la temperatura que se genera. Entonces cuando choca una onda de radio, la temperatura va a ser casi pues cero. Cuando las microondas tocan un objeto, la temperatura va a aumentar poco relativamente. Cuando los infrarrojos tocan un objeto, la temperatura se va a sentir un poquito más, pues aunque en términos prácticos es relativamente bajo, pues. La luz visible sí va a calentar, y eso todo lo hemos experimentado. La luz visible nos afecta directamente en nuestra temperatura. Podemos calentar hasta 9,726 grados centígrados o 10.000 grados Kelvin. Y la temperatura se va a generar al chocar rayos X o rayos gamma va a ser más o menos igual a 10 millones de grados centígrados, y sube un poquito más, va a seguir para arriba. Tenemos que este tipo de ondas en general son unas ondas que son demasiado importantes, pero son poco comprendidas. Vamos a analizar entonces otro diagrama donde también vemos esas ondas ultravioleta, o las ondas pues electromagnéticas, para ser más exactos. Entonces vamos a ver que vamos a observar dónde se ubican los aparatos, o lo que más afecta pues nos afecta a nuestra vida cotidiana. Veamos entonces las ondas electromagnéticas que se generan por la transmisión de altas corrientes eléctricas. Vamos a observar acá que ese tipo de onda no tiene ionización, es decir, no va a producir cambios en la atmósfera, transmite energía pues en el vacío, pero esa energía va a ser relativamente baja. También podemos ver la frecuencia de los aparatos pues de transmisión el Wi-Fi, el internet inalámbrico, produce energía pero es baja, debido a que su frecuencia es bajita pues. El celular, los teléfonos celulares, vamos a ver que tienen una frecuencia de 3 kHz hasta 3000 kHz. Por ahí en internet hay varios videos circulando donde se nota pues se ve que la energía provocada por este tipo de aparatos pues, celulares combinados puede generar hasta un aumento significativo de la temperatura, pero concentrando esa energía, es decir, concentrando los efectos de la transmisión de ondas electromagnéticas del celular. Vemos que eso se debe a que la energía que se puede provocar, se debe a esto, es decir, a la frecuencia. Observemos que podemos pasar de 3 kHz hasta 3000 kHz en la frecuencia pues, de sus aparatos. Vemos ya de aquí para acá, de esta parte para adelante, vemos que ya sí va a haber ionización, es decir, la energía va a ser tan alta que va a afectar
los átomos del aire, los átomos de la atmósfera. Entonces tenemos la luz ultravioleta, la luz visible, pues que es la que todos experimentamos, que realmente afecta bastante la energía pues de los objetos en cuanto al calor, los rayos X y los rayos gamma que llegan a afectar el comportamiento de los átomos, se utiliza para separar átomos incluso. Bueno, para terminar vamos a observar, vamos a analizar, a estudiar detenidamente las partes de una onda. Independientemente de que sea mecánica o electromagnética, siempre vamos a tener unas partes principales. Vamos a observar este diagrama. De las partes principales de la onda van a ser estas. Observemos pues bien. Primero vamos a identificar un punto alto, el punto máximo al cual puede llegar una partícula que está siendo perturbada, o el máximo pues de ascenso, por decirlo así, en una onda. A esa parte la vamos a llamar cresta y su contraparte la vamos a llamar valle, es decir, el punto más bajo. También vamos a identificar dos unidades de medida muy importantes, pilas, unidades de medida, amplitud y longitud de onda. Como son unidades de medida, se van a medir en metros, en centímetros, en kilómetros, etcétera, y en unidades derivadas, como los decímetros y otras. La longitud de onda, ¿qué es? La longitud de onda es la distancia entre cresta y cresta. ¿Qué es la longitud de onda? La distancia entre cresta y cresta. También se puede medir entre la distancia entre valle y valle, pues porque va a ser la misma distancia, va a ser la misma distancia esa. La distancia entre esta y esta es lo mismo, va a ser lo mismo que esta de acá. Bien, la otra unidad de medida importante es la amplitud. ¿Qué es la amplitud? La amplitud se puede definir como la distancia entre la cresta o el punto más alto y el punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio pues se halla matemáticamente, o como en este caso, como estamos utilizando una onda ejemplar, una onda de ejemplo, podemos observar que la amplitud va a ser la distancia entre la cresta, una distancia entre la cresta y el punto de equilibrio o el punto medio, donde la energía de la partícula, en el caso pues si es una onda mecánica, la energía de la partícula que está siendo perturbada está en un punto de equilibrio, en un punto cero. Bueno, entonces tenemos amplitud, que es la distancia o la medida de la distancia entre la cresta y el punto de equilibrio. La longitud de onda, que es la distancia entre cresta y cresta o la distancia entre valle y valle. Y la cresta es el punto más alto de una onda, el valle es su contraparte, es decir, el punto más bajo. Bueno, de esta manera terminamos la clase de las definiciones fundamentales y de los tipos de ondas principales. El próximo video que vamos a ver, la próxima clase que vamos a observar, vamos a trabajar la parte matemática, es decir, entender cómo se relaciona lo que es la amplitud, lo que es la longitud de onda, con los términos más importantes, que son pues en la parte del estudio de movimientos ondulatorios, que es lo que es el periodo y lo que es la frecuencia, que ahorita hablamos de eso. Ahorita dijimos que la frecuencia tenía que ver con los hertz, dije que era 1 sobre segundo, más adelante analizamos pues esta parte. Y lo que es el periodo, que tiene que ver fundamentalmente con el tiempo, ¿cierto? Que lo medimos en segundos.